Hola, me da gusto que estés aquí. Soy Andrea de tu canal favorito, Conociendo lo Desconocido. En esta ocasión abordaremos un tema muy interesante. ¿Quieres saber de qué se trata? O dime tú, ¿qué tema se te ocurre que podremos ver en esta ocasión? A lo mejor será la vejez, o los adultos mayores, o quizá también podremos hablar del duelo, de las pérdidas, o de la muerte. O ya sé, algo mucho mejor, un tema que engloba a todos estos, que es el final de la vida. Seguro has escuchado hablar sobre ello, pues déjame decirte que el final de la vida es... No, ¿sabes qué? Mejor quédate aquí en este podcast para que puedas conocer toda la información necesaria y más relevante sobre ello. Así que mejor juntos sigamos conociendo lo desconocido. Aunque a todos nos llega la muerte, las percepciones que tenemos sobre ella varían mucho. El final de la vida. ¡Hey! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí, porque hoy tendrás la oportunidad de conocer todos aquellos aspectos que quizá no sabías acerca del final de la vida, porque te cuento que este es un fenómeno que sin duda es uno de los más sujetos al ser humano. Así que comenzamos a conocer lo desconocido. Pues bien, de todos los fenómenos que pueden ocurrir a los seres vivos, la muerte es el más universal y el más inevitable. Fíjate muy bien, de acuerdo a Cuidados Paliativos 2021, dice que el fin de la vida es el periodo anterior al momento de la muerte de una persona. Esto en el que las funciones vitales comienzan a disminuir. ¿Lo habías escuchado? Por lo que seguro te preguntarás, pero Andrea, ¿qué es la muerte? ¿De qué estamos hablando? Pues fíjate muy bien. Te cuento que en distintas épocas esta pregunta se ha contestado de diversas maneras, por lo que presta mucha atención. Sócrates dijo, la muerte es la ausencia de la vida, mientras que Claude Bernard establece, ¿pero qué es la vida? La vida es la muerte, porque la vida es combustión, y la combustión es la muerte. ¡Guau! ¡Qué sorprendente escuchar a estos grandes filósofos! Es por ello que entonces debemos saber que cuando llega el momento de afrontar la muerte son muchos los sentimientos y sensaciones que se agolpan en la persona. Aunque bueno, es importante describir que el proceso de fin de vida es una experiencia totalmente individual. Y que por cierto, para muchos la muerte se considera como la puerta del más allá, el umbral de lo desconocido. Sí, así como se llama nuestro canal. ¿Lo habías pensado? La muerte es la ausencia de otro horizonte posible, dentro del horizonte de la vida que es al menos nuestro límite, pero siempre hay posibilidad de otra mirada. Díaz 2007. Pues muy bien, nos damos cuenta de que la muerte es un hecho biológico, pero que también incluye aspectos sociales, culturales, históricos, religiosos, legales e incluso psicológicos. Y es que fíjate muy bien, ya que las actitudes culturales y religiosas hacia la muerte influyen de gran manera en la forma en que los individuos se enfrentan con su propia muerte. Y es que en efecto, ya que fíjate que la muerte puede significar una cosa para un anciano japonés, pero tener un significado distinto para un joven estadounidense de tercera generación, pero que incluso también es de origen japonés. ¿Lo imaginabas? Así que no podemos negar que es un tema muy interesante, pero presta mucha atención en el siguiente video para que logremos tener una perspectiva mucho más enriquecedora. ¡Vamos! Verán, para entender esto tenemos que comprender que la gente de Toralla considera que sus muertos realmente están siempre con ellos. Ellos pueden platicar con sus fallecidos, pueden pedirles consejos y siguen cuidándolos por generaciones y generaciones. Es por eso que cuando un ser querido muere, lo momifican y lo entierran parcialmente en tumbas tales como las que están rodeándome, muy accesibles para de vez en cuando poder sacar a los cuerpos y cambiarles de ropa, porque piensan que esta es la vestimenta que ellos están usando en el más allá, en el siguiente plano, en el paraíso. Por ende tienen que verse bien, tienen que vestir sus mejores garras. ¿Te puedes dar cuenta? La percepción de la muerte y del proceso de esta misma varían mucho entre las culturas y a menudo son regidas por preceptos religiosos o legales. Y es que fíjate muy bien, ya que los aspectos culturales de la muerte incluyen el cuidado y la conducta hacia el fallecido, así como también el escenario en que suele ocurrir la muerte, las costumbres y sobre todo los rituales de duelo. Por ejemplo, presta mucha atención en esto, ya que en la antigua Grecia los cuerpos de los héroes eran incinerados en público como señal de honor. Pero en contraste, la cremación está prohibida en la ley judía, por la creencia de que los muertos volverán a levantarse para el juicio final y de que hay posibilidad de ganar la vida eterna,
¿Lo habías escuchado? O quizá tú perteneces a algún grupo o comunidad religiosa donde hagan algún tipo de estas prácticas. Así como también podemos ejemplificar a Japón, en donde los rituales religiosos alientan a los supervivientes a mantener contacto con el fallecido. Pero por su parte, en Gambia, los muertos son considerados parte de la comunidad. Entonces, es aquí que nos damos cuenta que la cultura también es otro factor que cobra preponderancia en la formación de la percepción de la muerte. De hecho, te cuento que un dato interesante es que en cada cultura la muerte está asociada con diferentes rituales y costumbres para así poder ayudar a las personas en el proceso del duelo. Pero espera, que eso no es todo, ya que con todo lo que hemos escuchado hasta ahora no podemos negar que la muerte es sin duda un capítulo importante del desarrollo humano. Pero a ver, ¿no te has preguntado qué cambios muestran las personas poco antes de la muerte? O quizá, ¿cómo cambian a lo largo del ciclo de vida las actitudes hacia la muerte? Pues bueno, presta mucha atención y si es necesario, toma nota. Se dice que incluso sin padecer una enfermedad identificable, cerca del límite actual del ciclo de vida humana, las personas tienden a experimentar deterioros funcionales en donde pierden el interés como en comer, beber y fallecen de manera natural. Por ejemplo, si hablamos acerca del descenso terminal o también llamado deterioro terminal, que se refiere específicamente a la decadencia general que se observa en las habilidades cognitivas poco antes de la muerte. Por ejemplo, uno de los descensos es en la habilidad verbal y el razonamiento espacial, que son por supuesto indicadores importantes del descenso terminal. Pero espera, que hay un punto muy interesante que seguro has escuchado, que es acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Y que a lo mejor suena terrorífico, pero no lo es, así que presta mucha atención. Pues bueno, se habla de que algunas personas que han estado a punto de morir hablan acerca de las experiencias cercanas a la muerte, las cuales involucran a menudo la sensación de estar fuera del cuerpo o de ser succionado en un túnel con visiones de luces brillantes o encuentros místicos. Sin embargo, aunque esto está muy vinculado ante creencias religiosas, se dice que cuando el cerebro es privado de oxígeno, surgen ciertas imágenes debido a las alteraciones en la corteza visual, lo cual pueden resultar en la percepción de un túnel, como las imágenes que manifiestan ver las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Por lo que podemos encontrar que los cambios que preceden de la muerte son variados, así que veamos el siguiente video. Doctor, mi papá se está muriendo porque no quiere comer. No, tu papá no come porque se está muriendo. Uno de los principales síntomas al final de la vida es la falta de apetito. El estómago deja de ser un órgano relevante para la función del cuerpo, dando prioridad a órganos vitales como el corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones. Obligar a un paciente al final de su vida a comer puede tener como consecuencia náusea, vómito, incluso puede broncoaspirar. El duelo, la reacción ante una pérdida que puede ser la muerte. Esto de un ser querido, pero también la pérdida de algo físico o simbólico. Freud, 1917. Pues muy bien, cada vez nos adentramos un poco más en el final de la vida, así que ahora hablaremos acerca del duelo. Seguro también lo has escuchado, ya que este es un proceso normal y se refiere a la manera en que una persona reacciona a la pérdida de un ser querido. Y es que presta mucha atención, ya que se dice que el duelo se refiere a la pérdida de alguien a quien la persona se sentía cercana y el proceso de ajustarse a ella puede afectar casi todos los aspectos de la vida de un superviviente. De hecho, te cuento que con frecuencia el duelo genera un cambio de estatus y rol. Ok, esto suena muy interesante, así que presta mucha atención al siguiente video, porque aquí en Conociendo lo Desconocido siempre hay información relevante para ti. ¿Qué es el duelo? A ver, duelo es el acomodo que vas a tener de todas las emociones que se te generan por haber tenido una pérdida. Entonces, fíjate cómo hay que empezar a diferenciar, porque la gente usa sinónimos de duelo y luto, y no lo son. Duelo es lo que pasa adentro en tus emociones, y luto es lo que pasa afuera, lo que haces afuera, si te vistes de negro, si haces misas, todas tus tradiciones tienen que ver con el luto. Guau, cuéntame, ¿qué te ha parecido escuchar sobre ello? Pero ahora que ya sabemos qué es el duelo, también tenemos que tomar en cuenta un concepto muy importante, que es la aflicción. Y que esta es meramente la respuesta emocional que se experimenta en las primeras fases del duelo, y que por supuesto incluye un patrón clásico de 3 etapas. ¿Y tú quieres conocer de qué se tratan estas etapas? Pues bueno, presta mucha atención.
Primero, el choque e incredulidad, en donde se dice que inmediatamente después de una muerte, los supervivientes suelen sentirse perdidos y confundidos. Pero después viene la segunda etapa, que es la preocupación por la memoria de la persona muerta, en donde se puede durar de 6 meses a 2 años o algo así. El superviviente trata de aceptar la muerte, pero no puede hacerlo todavía. Y por último, la tercera etapa, que es la resolución, en donde había llegado cuando la persona doliente renueva el interés en las actividades cotidianas. Y tú seguramente has conocido a alguna persona, o quizá tú has pasado por una experiencia en donde estas etapas de duelo se han hecho presentes, pero veamos el siguiente video para retroalimentar. Un vacío completo, total. Te sientes en cierta parte como si estuvieras vacío, como si en cierta forma fueras huérfano, no sé cómo decirte, pero sobre todo incredulidad, no te crees que te esté pasando, o sea, es como si tuvieras una pesadilla o de la que quisieras despertar, o que no quisieras pasar por ahí. Y cuando te enteras de la muerte, al principio es como que te da simplemente una punzada en el corazón y solo lloras y solo te duele. Yo podía sentir que me estaban estrujando el corazón y que me dolía. Eso no se puede explicar. Creo que algo muy especial es cuando pasan los días, incluso los meses, y sigues teniendo en tu móvil el teléfono de esa persona e incluso los últimos mensajes que intercambiaste. Pues bueno, todo muy bien hasta aquí, pero ahora te preguntarás, ¿cuándo se da este duelo? Ah, pero espera, que de hecho también Eddie Lindemann define en 1944 al duelo como un síndrome con sintomatología psicológica y somática. Pero entonces, retomando la pregunta, ¿cuándo es que se da este duelo? Pues cuando surgen las pérdidas. Y es que fíjate muy bien, ya que las personas adultas mayores se enfrentan más pérdidas al llegar a la vejez, y estas son sin duda especialmente difíciles. Pero, ¿cuáles son estas pérdidas? Pues bien, una de ellas es la sobrevivencia al cónyuge, ya que, dado que las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres y a ser más jóvenes que sus maridos, es más probable que enviuden. Y se dice que el estrés de la viudez a menudo repercute en la salud física y mental de la persona. Sin embargo, un punto muy importante es que la calidad de la relación matrimonial que se ha perdido puede influir de gran manera en el grado en que la viudez afecta la salud mental. De hecho, te puedo contar que en un estudio de personas viudas que habían sido muy cercanas o dependientes de sus cónyuges, tendrían a experimentar mayor ansiedad y a añorar más a sus parejas 6 meses después de la muerte, en comparación con las personas viudas que no habían sido tan cercanas o dependientes. Pero ojo, que otra pérdida también importante y que repercute de gran manera en el adulto es la pérdida de un padre. Y es que bueno, pero ¿qué podemos hablar sobre ello? Ya que fíjate que la pérdida de un padre es difícil en cualquier momento, incluso en la adultez, aunque no lo creamos. Ya que la muerte de uno de los padres puede ser una experiencia que lo obliga a madurar, porque empuja a los adultos a resolver importantes problemas del desarrollo e incluso a obtener un sentido más fuerte de sí mismos. Pero, ¿qué sucede con la pérdida de un hijo? Ya que un padre rara vez está preparado emocionalmente para la muerte de un hijo. Este evento no importa a qué edad ocurra, ya que representa un golpe duro y antinatural. Sin embargo, un punto muy importante es que, si el matrimonio es sólido, la pareja puede acercarse más apoyándose el uno al otro. Pero en otros casos no es así, ya que la pérdida puede también llegar a debilitar y a la larga destruye el matrimonio. Y es que fíjate, ya que el estrés por la pérdida de un hijo puede incluso apresurar la muerte de un padre, ya que el efecto del duelo de los padres puede variar de acuerdo con factores como la edad del hijo, la causa de la muerte y el número de hijos que sobreviven. Pero espera, que tenemos un estudio muy interesante, presta mucha atención. Ya que en un estudio longitudinal de 219 parejas holandesas se encontró lo siguiente. El 73% de los padres cuyos hijos habían fallecido en unidades de cuidado dieron respuestas religiosas o espirituales, mencionando la oración, la fe y conversaciones con sacerdotes. ¿Lo imaginabas? Entonces, ¿quieres saber algunos otros efectos sobre los padres tras perder un hijo? Bueno, presta mucha atención. Ningún padre está preparado para la muerte de un hijo. Se supone que nuestros hijos van a vivir más que nosotros. Y el tamaño del dolor o la pérdida no tiene relación con la edad. La muerte de un hijo siempre va a ser dolorosa. Si la muerte de un hijo es en una etapa infantil
adolescente o adulto, sobre todo a través de una enfermedad como el cáncer, puede dejar un vacío muy inmenso, muy intenso, muy angustiante y que perdure muchísimo más tiempo. Pero espera, que hay otro tipo de pérdida que es el aborto espontáneo, en donde nos preguntamos cómo es que afrontan los futuros padres la pérdida de un hijo que nunca conocieron. A lo mejor has conocido un caso como este, pues presta mucha atención. De acuerdo a Van 2001, dice que las experiencias de pérdida de cada persona o pareja es única. Por ejemplo, en un pequeño estudio, 11 hombres cuyo hijo había muerto en el útero dijeron que la frustración y la impotencia los había invadido durante y después del alumbramiento. Pero a su vez, varios encontraron consuelo en el apoyo de su pareja. Como nos podemos dar cuenta, los tipos de pérdidas son variantes y cada una tiene peculiaridades que afectan deliberadamente a la persona. Pero esto no ha sido todo, ya que preguntémonos lo siguiente: ¿tienen las personas derecho a morir? Y de ser así, ¿en qué circunstancias? Pues bueno, estas son algunas de las espinosas preguntas morales, éticas y legales que enfrentan los individuos, las familias, los médicos y la sociedad. Preguntas que se relacionan con la calidad de vida y con la naturaleza y las circunstancias de la muerte. ¿Habías escuchado sobre ellas? Aunque el suicidio ha dejado de ser un delito en las sociedades modernas, todavía existe un estigma hacia este fundamento. De hecho, es probable que se subestime el número de suicidios, ya que a menudo se relacionan con la depresión, el aislamiento, el conflicto familiar o incluso problemas financieros. Te cuento que hasta hace pocas décadas casi no se escuchaba hablar sobre la idea de acelerar la muerte para ayudar a un ser querido que sufría. Pero es justamente aquí donde entra un término muy interesante, que es la eutanasia. Al hablar sobre ella, debemos saber que es simplemente el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. De hecho, algunas la refieren como la muerte sin dolores, en donde por supuesto podemos encontrar dos tipologías importantes, que son la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. Sin embargo, dentro de ello también debemos saber que los deseos de una persona mentalmente competente pueden exponerse por anticipado en un documento llamado Instrucciones Anticipadas, que es la voluntad en vida. Y es en este documento donde incluyen disposiciones muy específicas relacionadas con las circunstancias en que debe descontinuarse el tratamiento, así como también qué medidas extraordinarias deben tomarse para prolongar la vida. Pero espera, ya que las instrucciones anticipadas tampoco pueden ayudar a muchos pacientes en coma o en estados vegetativos persistentes, y dichas situaciones pueden ser cubiertas por un poder duradero del abogado. Entonces, es aquí donde también damos lugar al suicidio asistido. Pero, ¿qué decimos acerca del suicidio asistido? Es que escucha muy bien, ya que es aquel en donde un médico o alguien más ayuda a una persona a provocarse la muerte. Pero por lo general se refiere a situaciones en las cuales personas con enfermedades terminales pues solicitan ayuda para terminar con su vida. Sin embargo, hay dos polos totalmente opuestos, en donde, por ejemplo, tenemos los argumentos éticos a favor del suicidio asistido, que se basan en los principios de autonomía y autodeterminación. Y es que fíjate muy bien, ya que los defensores del suicidio asistido dan un gran valor a la preservación de la dignidad e individualidad del ser humano que agoniza. Pero a ver, tomemos en cuenta lo que dice el artículo Medicina y Ética 2023, en donde dice que la eutanasia al terminar con la vida de la persona enferma la priva de un bien humano básico y fundamental, y constituye por ende una vulneración del principio de no maleficencia, uno de los pilares de la práctica médica. Es con esto que entonces, por lo contrario, los argumentos éticos en contra del suicidio asistido se concentran en dos principios principales. El primero de ellos es la creencia de que es incorrecto quitar una vida incluso con consentimiento, y el segundo, la preocupación por la protección de los desfavorecidos. ¿Y tú, estás en contra o a favor? Cuéntame. Pero espera, fíjate muy bien en el siguiente dato. En septiembre de 1996, un australiano de 66 años de edad con un cáncer de próstata bastante avanzado fue la primera persona en morir legalmente por medio de un suicidio asistido. ¿Habías escuchado acerca de este caso? Simplemente, la eutanasia y el suicidio asistido se vinculan con polémicos temas éticos, médicos y legales, así que veamos el siguiente video. Las personas tengan derecho a elegir momento, hora y forma de su propia muerte, un derecho que no reconoce nuestro Código Penal todavía, es exactamente igual que las personas tengan derecho
a entender más de sí mismas y del mundo gracias a las drogas. Y si quieren, a matarse. Pero desde luego el papelón este del yonki, del abusón moderno, esto no existe antes de la prohibición. Y ahora que tienes una perspectiva mucho más amplia, ¿consideras que debería legalizarse el suicidio asistido? Ok, pero a ver, veamos el siguiente caso. Víctor Escobar eligió morir el 7 de enero para poner fin a su sufrimiento. El camino fue difícil, la ardua batalla legal duró más de 2 años. Escobar es uno de los primeros latinoamericanos en recibir la eutanasia sin ser enfermo terminal. Quiero que mi historia se conozca porque abre un hilo para que pacientes como yo, que somos pacientes degenerativos, tengan una puerta abierta a que puedan solicitar su descanso. Escobar padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le impedía respirar por sí mismo. La diabetes y las secuelas de un accidente cardiovascular agravaron su condición. Hace 2 años y unos mesecitos que pensé en solicitar la eutanasia porque ya me sentía muy mal. Me sentía ya que mis pulmones no me responden. En Colombia, la eutanasia es legal desde 1997. Sin embargo, su práctica no se reglamentó hasta unos 18 años después. En julio del año pasado, la justicia extendió el derecho a la muerte asistida para pacientes que no estén en fase terminal. Es el primer país latinoamericano en dar ese paso y uno de los pocos del mundo. Y ello pese a la firme postura que la Iglesia Católica del país mantiene contra la eutanasia. Finalmente, el deseo de Escobar se cumplió. Su decisión a morir con dignidad se llevó a cabo. Quisiéramos estar felices, quisiéramos celebrar que la decisión de Víctor se llevó a cabo, pero no es así. Víctor sufrió mucho, pero al final ganó la batalla. Y lo consiguió gracias al apoyo incondicional de su familia. Antes de morir, quiso enviar un mensaje a sus compatriotas. Bendiciones y abrazos en general, los quiero a todos muchísimos y no les digo adiós, sino un hasta luego. Pues muy bien, cada vez vamos avanzando en este podcast y quiero decirte que casi llegamos al final. Pero no te preocupes, que antes de irnos, preguntémonos lo siguiente. A ver, si hemos estado hablando acerca del final de la vida, ¿por qué no preguntarnos cómo puede superarse el miedo a la muerte y aceptarla como un hecho inminente? ¿Sabías que cuanto más significado y propósito encuentre la gente en su vida, menos suele temerla la muerte? Sí, estoy de acuerdo. Preguntas y más preguntas en este podcast. Pero es que, por supuesto, esta revisión puede ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, puede tener un significado especial en la vejez, cuando puede fomentar la integridad del yo, que según Erickson es la última tarea crucial del ciclo vital. Y de hecho, un consejo muy importante dentro del sentido de la vida antes de la muerte es que compartir recuerdos evocados por un álbum fotográfico es una manera de recapitular toda una vida. Y claro, seguro tendremos a nuestros abuelos o quizá nuestros padres que tienen un álbum lleno de nuestras fotografías, de nuestro bautizo, de nuestros 15 años o de otros eventos especiales de la familia. Pero espera, que no creas que esto es malo, ya que esto ayuda a la gente a recordar eventos importantes y así motivar para que reconstruya relaciones dañadas o que complete tareas inconclusas. Entonces, llegando hasta este último punto también importante, debemos saber que el proceso de morir puede ser una experiencia totalmente del desarrollo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro podcast, en donde te damos las gracias por llegar hasta aquí, donde juntos conocimos acerca del final de la vida. Y claro, te invitamos a que sigas curioseando con nosotros para que sigamos conociendo lo desconocido.